En la primavera del año siguiente, me encontré de vuelta en la República Dominicana, envuelto en una calidez que tenía poco que ver con el sol. A mi lado estaba Laura, mi nuevo amor, una presencia radiante que inspiraba la esperanza de un futuro juntos, con suerte, por el resto de mi vida esta vez. Nos llevábamos 23 años de diferencia, pero esta brecha se sentía insignificante frente a la fuerza de nuestro cariño. Sus padres, de edad similar a la mía, nos recibieron con los brazos abiertos, representando una verdad que resonaba profundamente en nuestros corazones. El verdadero amor no conoce fronteras. Nuestro amor era un testimonio inquebrantable de fe, con Dios como el centro inamovible alrededor del cual giraban nuestras vidas. Nos llenó de alegría cuando los padres de Laura nos dieron su bendición para nuestra intención de casarnos. Sus sonrisas reflejaban la calidez de la aceptación. Celebramos una boda civil, una ceremonia íntima adornada con las risas de familiares y amigos, pero teníamos planes más grandes por delante. Teníamos la vista puesta en una hermosa boda católica en Chicago, una celebración a la que la llevaría después de que obtuviera su visa. La boda en sí fue sencilla, pero rica en espíritu, llena de amor y del apoyo genuino de quienes nos rodeaban. Mientras intercambiábamos votos, una profunda calma se asentó a nuestro alrededor, como si el universo hiciera una pausa para reconocer la santidad de nuestra unión. Después de la ceremonia, nos retiramos a un resort cercano para nuestra luna de miel, un lugar donde el mar besaba la orilla y el aire estaba perfumado con posibilidades. Allí, bajo un manto de estrellas y el exuberante abrazo del follaje tropical, nuestro amor mutuo floreció de nuevo, afirmando la promesa que habíamos hecho. Una vez de vuelta en Chicago, le envié a Laura toda la información que necesitaría para solicitar su visa. El correo electrónico lleno de documentos se sentía a la vez mundano y monumental, un puente invisible que se extendía a través de millas de océano y ciudad. La imaginé bajo la fuerte luz del sol, vibrante y serena, mientras presionaba enviar. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí por lo que vendría después, pero apenas unas semanas después, mi optimismo se desvaneció cuando recibí un mensaje que transmitía las inquietantes palabras: estoy enferma. Parecía gripe, algo leve, una aflicción temporal que desaparecería como la lluvia de verano. Sin embargo, a medida que pasaban los días, su condición empeoraba. Ella me confió sobre su fatiga y el peso que sentía en el pecho. Finalmente, tomó la difícil decisión de visitar a un médico, quien le recetó medicamentos que prometían una pronta recuperación. Me aferré a la creencia de que su resiliencia prevalecería, su espíritu brillante se recuperaría como siempre lo había hecho. Pero cuando ella compartió el siguiente giro en nuestra historia cada vez más frágil, fue llamada a la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo para completar su solicitud de visa, sentí que surgía una sensación de urgencia. Quizás esto era una señal. Sin embargo, la realidad me atrapó con garras implacables cuando la visita de Laura a la embajada terminó con un diagnóstico que apenas podía comprender: tuberculosis. La palabra flotaba en el aire, amenazando con disolver todos nuestros planes y convertirlos en polvo. La embajada le informó que su visa había sido denegada hasta que resolviera su condición médica. Aquí fue donde mi corazón comenzó a romperse. Me molesté mucho porque ella podría haber recibido mucha mejor atención médica en los Estados Unidos que en cualquier lugar de la República Dominicana, un pensamiento que me convirtió en un espectador impotente ante circunstancias que apenas podía controlar. Para aquellos de ustedes que deseen adquirir los 2 primeros libros completos de mi biografía, por favor revisten la descripción donde encontrarán los enlaces a mis libros publicados en Amazon y pueden escribir cualquier pregunta o comentario debajo de este video. Decidido a ayudar, envié rápidamente $200, una garantía de que podría buscar un médico privado,
cualquier camino que la acercara a la salud. La llamaba todos los días, con el corazón en un puño. A menudo, su madre contestaba el teléfono, con palabras frías y distantes. Está en cama, pero está bien. Se convirtió en un mantra, una dependencia a la idea de que todo estaría bien. No sabía entonces que los ritmos de la vida allí se movían con una cadencia completamente diferente a la mía, una tranquilidad lánguida que nacía de las calles bañadas por el sol y las sonrisas fáciles que acompañaban los desafíos cotidianos. Recordé haber entrado en un hospital en la República Dominicana en otra ocasión, la sala de emergencias llena de vida, la risa mezclada con la desesperación. La mayoría de la gente sonreía, incluso mientras esperaba atención urgente. Los médicos caminaban con determinación pero lentamente. Las enfermeras conversaban animadamente mientras los pacientes esperaban en una quietud que me parecía casi serena. Todo transcurría en cámara lenta, surrealista e increíble cuando yo esperaba urgencia. Laura, bajo el cuidado de un nuevo médico privado, parecía estar recuperándose. La última vez que hablé con ella, me dijo que ya no estaba confinada a la cama, estaba saliendo de nuevo, dejando que el sol la bañara. Una ola de alivio me recorrió, aliviando momentáneamente mis miedos. Sin embargo, como si el universo se empeñara en salpicar la alegría con tragedia, otra ola de noticias se me vino encima. Su hermana había fallecido, la vida después de todo estaba llena de complejidades, un equilibrio de luces y sombras. La tristeza me envolvió mientras procesaba la pérdida que había cambiado el panorama de nuestra existencia compartida. Ella no solo estaba luchando contra su enfermedad, ahora enfrentaba la herida punzante del dolor familiar. Mientras luchaba con la distancia y la impotencia, anhelaba atravesar las millas que nos separaban, para envolverla en consuelo, para recordarle que en medio del caos de su mundo, ella seguía siendo una parte vibrante del mío, y así decidí ser su ancla, incluso desde lejos, mientras navegábamos juntos este tumultuoso océano de incertidumbre. Cada momento cargaba con el peso de la esperanza, la fragilidad y la creencia inquebrantable de que emergeríamos con la resiliencia forjada por el amor. Tras la triste partida de Paula, el peso de la desesperación se asentó pesadamente sobre los hombros de Laura como una espesa niebla. Su condición continuó deteriorándose. Comenzó a tener problemas para caminar, y estaba plagada de implacables toses que parecían consumir su espíritu. Apenas podía soportar pensar en la mujer vibrante que solía conocer, reducida ahora a un eco de lo que fue. Las llamadas se convirtieron en un salvavidas para ambos, mi voz cruzando el mar en un intento de aferrarme a lo que quedaba de nuestra conexión. Casi todos los días, marcaba su número, desesperado por escucharla hablar, pero cuando ella no podía contestar, la voz de su madre me saludaba con una seguridad que se sentía más como un bálsamo que como la verdad. Está bien y pronto estará mejor, gracias a Dios, decía. Su tono una mezcla de fe y negación. Fue durante esos momentos que mi fe en las simples frases tranquilizadoras comenzó a menguar. Comencé a presenciar cómo algunas personas se acercaban a Dios y a la fe con una irresponsabilidad casi ingenua, usando sus creencias como armadura contra las duras realidades de la vida, pero sin reconocer la necesidad de soluciones tangibles frente al sufrimiento. En medio de esta caótica danza de esperanza y enfermedad, conocí a un profesor de medicina. Provenía de Cuba, un hombre cuya sabiduría parecía entrelazada con las luchas de su tierra natal. Él estaba enseñando en la universidad donde yo trabajaba, su presencia una luz bienvenida en medio de la monotonía de la vida diaria. Una tarde, después de clase, le confié sobre la deteriorada salud de Laura y la desesperada situación en la que se encontraba. Escuchó atentamente, asintiendo con una gravedad que sugería que entendía las complejidades tanto de la medicina como de la fe. Envía a Laura al Hospital Universitario de Medicina en La Habana, aconsejó, su voz firme y sincera. Tienen doctores de renombre que se especializan en casos como el de ella. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mi interior, resonando con la urgencia que había estado carcomiendo mi espíritu. La idea de que ella recibiera atención médica de alta calidad, donde la experiencia y la compasión convergieran,
encendió una chispa de esperanza que había temido perder irremediablemente. Decidido a actuar, comencé a hacer arreglos para que Laura viajara a La Habana, asegurándome de que la acompañara una de sus tías, una fuente de consuelo y apoyo en medio del torbellino de incertidumbre. El proceso se sintió a la vez surrealista y empoderador. El acto de enviarla lejos alimentaba la creencia de que aún podíamos luchar por un poco de control sobre la situación. A medida que los planes se materializaban, me encontré entrando y saliendo de las emociones. El miedo se mezclaba con la esperanza. ¿Este viaje produciría la curación que ella tan desesperadamente necesitaba? ¿Verían los médicos más allá de sus síntomas? ¿Llegarían al núcleo de su difícil situación y la sacarían del borde del precipicio? Me aferré a la idea de que tal vez los médicos en La Habana no solo ofrecerían su experiencia, sino también un atisbo de posibilidad. Una promesa de que quizás la fe por sí sola no era suficiente. La acción debe acompañar a la creencia, y dentro de esa acción reside el poder de restaurar. Con cada día que pasaba, me imaginaba el espíritu de Laura reavivándose, su risa resonando una vez más, no como un recuerdo lejano, sino como una realidad vibrante. Estaba decidido a creer que la curación era posible, que incluso cuando las mareas de la desesperación amenazaban con engullirnos, había un bote salvavidas en esta nueva esperanza, esperando para llevarnos a una orilla donde la vida pudiera comenzar de nuevo. Llamé al hospital en Cuba el día que se suponía que Laura llegaría, mi corazón latiendo con anticipación. La línea crujía, la voz distante del médico principal resonaba con un aire de gravedad que instantáneamente destrozó mi frágil esperanza. Confirmó la llegada de Laura y me aseguró que, en 3 días, tendría los resultados de un examen exhaustivo. A medida que esos días se alargaban, se sentían como una eternidad, cargados de ansiedad y una sensación persistente de temor inminente. Finalmente, llegó el momento. Marqué el número del doctor en La Habana, cada timbre resonando como el latido de mi corazón. Cuando contestó, su saludo mesurado hizo poco para calmar mi aprehensión. Las palabras parecían flotar en el aire mientras hablaba lentamente en español. Señor Garabas, primero le recomiendo que se siente y escuche con atención. Si no entiende algo o tiene alguna pregunta, por favor, dígame. ¿De acuerdo? Se me hizo un nudo en el estómago, y al sentarme sentí que me temblaban ligeramente las manos, y una inquietud inexplicable recorrió mi cuerpo, erizando los vellos de mi nuca. Sí, señor, por supuesto, respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. En ese momento, me di cuenta de cuánto deseaba que sus palabras trajeran buenas noticias. El tipo de consuelo que pudiera disipar las sombras invasoras de la desesperación. Pero cuando empezó a hablar de nuevo, el peso de sus siguientes palabras aplastó los restos de mi optimismo. Su esposa tiene tuberculosis en etapa avanzada, uno de sus pulmones está casi destruido, y el otro está gravemente infectado. Sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor mientras él articulaba la gravedad de su condición. Ya no eran solo fragmentos de mi imaginación, la cruda realidad me invadió como un maremoto. Luché con las implicaciones de lo que estaba diciendo, luchando por respirar contra la presión agobiante del pánico. Mis pensamientos giraban en espiral, yendo y viniendo entre consideraciones frenéticas de lo que esto significaba para Laura, para nuestro futuro. Su voz, aunque firme, goteaba desesperación mientras continuaba. Mi personal altamente especializado y yo aquí podríamos ayudarla a recuperarse, dijo. Pero desafortunadamente, no tenemos acceso a los medicamentos que necesita debido al embargo económico que tenemos de los Estados Unidos. Cada palabra cayó como una piedra dentro de mi pecho, pesada e inflexible. La ironía de la situación hizo que mi mente se acelerara. El mismo país que esperaba que ofreciera la salvación a mi esposa, era ahora la razón de su miseria. Por lo tanto, concluyó el doctor, lo mejor que puedo recomendar es que regrese a la República Dominicana, y que su familia busque al mejor médico que pueda. El silencio me envolvió mientras absorbía la enormidad de su declaración. Mi mundo se inclinó torcido, cambiando de forma irreconocible.
La idea de que Laura navegara por esta confusión sin ayuda inmediata me parecía insoportable. Una cacofonía de sentimientos surgió dentro de mí. Ira, frustración, tristeza. ¿Cómo pudo el destino asestar un golpe tan cruel? Al colgar el teléfono, la enormidad del viaje que teníamos por delante se cristalizó. Estábamos atrapados entre la esperanza y la desesperación, atrapados en una lucha implacable contra un enemigo invisible. Respiré hondo, preparándome para enfrentar la tormenta inmediata. Laura me necesitaba ahora más que nunca. Haría cualquier cosa para traerla a casa y encontrar un camino a través de esta oscuridad. Mientras reunía mis pensamientos, sabía una cosa: no dejaría que su espíritu decayera. Lucharía por ella, incluso si eso significaba luchar contra los fuertes vientos del destino. Debido a la excesiva tranquilidad y relajo de la familia de Laura, que era bastante común en su sociedad, como comencé a notar, y la cruel insensibilidad del gobierno de los Estados Unidos, decidí volar a Santo Domingo y luchar por Laura a su lado. La urgencia de su condición me pesaba mucho, un recordatorio constante de que el tiempo no estaba de nuestro lado. Decidido a enfrentar las fuerzas que nos mantenían separados, hice la reserva del vuelo, imaginándome aterrizando en medio del cálido abrazo del Caribe y corriendo a su lado. Pero solo 3 días antes de mi partida, mi mundo se derrumbó. Llamé al celular de Laura como de costumbre, anticipando la cadencia familiar de su voz que se había convertido en mi ancla en la tempestad de nuestras vidas. Sin embargo, esta vez fue la voz de un hombre la que respondió. Parpadeé con incredulidad al darme cuenta de que era su hermano. «Hola, Juan, ¿cómo estás?», me aventuré a decir, tratando de mantener una apariencia de normalidad, aunque mi corazón latía dentro de mí como un prisionero buscando escapar. «Bien, Antonio, ¿y tú?», respondió él, con un tono apagado y cargado de pesares no dichos. En un momento de urgencia, insistí. «Estoy muy preocupado por Laura. ¿Podrías pasarme con ella, por favor?». Hubo un silencio inquietante al otro lado, una vacilación que parecía un preludio a la calamidad. Su respuesta me golpeó como una roca, pesada y despiadada. «Lo siento, Antonio, falleció hace como 1 hora antes de que llamaras». Las palabras resonaron en mi mente, un vacío incomprensible donde la esperanza alguna vez había florecido. Cada sílaba caía pesadamente sobre mi pecho, aplastándome bajo el peso de la finalidad. Apenas podía respirar mientras la realidad se hundía en mí. Le había fallado. Mi mente corría a través de un torbellino de pensamientos, cada uno más agudo que el anterior. Las innumerables oportunidades perdidas, los momentos que podríamos haber compartido, los sueños que ahora yacían en ruinas. Después de una breve y agonizante pausa, continuó. Sus últimas palabras fueron: «¿Cuándo vendrá mi Antonio?». Esas palabras cortaron a través de la espesa niebla de desesperación, provocando una avalancha de emociones. Casi podía escuchar su voz, el anhelo que había marcado cada una de nuestras conversaciones. Esa conexión que abarcaba continentes se convirtió en un peso insoportable, el doloroso recordatorio de que el amor a menudo se entrelaza con los crueles giros del destino. En ese momento, el mundo a mi alrededor cambió irreparablemente, una secuela surrealista de dolor y arrepentimiento flotando en el aire. Sentí una mezcla de ira y tristeza hacia la indiferencia que había plagado nuestras circunstancias, la naturaleza relajada de su familia que había atenuado la urgencia de su condición, y la cruel insensibilidad del gobierno de los Estados Unidos, que había dejado morir a una multitud de personas en el extranjero. Mientras estaba de pie en el frío silencio de mi apartamento, un profundo sentido de propósito comenzó a arraigarse en medio del dolor. Honraría su memoria y me aseguraría de que su historia fuera contada. El espíritu de Laura no se extinguiría, ardería brillantemente en los corazones de quienes la amaron. Me di cuenta de que mi lucha ya no era por su vida, sino por la dignidad de su memoria, por las innumerables voces como la suya que habían sido silenciadas por la cruel confluencia de la apatía y el destino. Buscaría la verdad, la justicia que se nos había escapado de las manos, y al hacerlo, tal vez encontraría la manera de dar sentido al vacío doloroso que dejó atrás.
Llamé a mi hija, sintiendo el peso de la urgencia oprimiéndome el pecho. El teléfono sonó, luego pasó a su buzón de voz. Una voz mecánica me saludó con la calidez que anhelaba, pero no podía encontrar. «Por favor, devuélveme la llamada», murmuré, con la voz embargada por la tristeza inminente. «Es urgente». Le dejé un mensaje pidiéndole que me dijera dónde podíamos vernos. Fue más tarde ese día, por la noche, cuando recibí una llamada. «Llegaré pronto», dijo, con la voz teñida de preocupación. Cuando llegó, en el momento en que entró en la habitación, la envolví en mis brazos, sintiendo el consuelo familiar de su abrazo. Pero el consuelo que buscaba era fugaz. La enormidad de lo que tenía que compartir pesaba mucho sobre mí. Con lágrimas en los ojos, comencé a relatar el fallecimiento de Laura, la mujer cuyo espíritu se había entrelazado con el mío de maneras que apenas podía expresar. «Se ha ido», logré decir, con la voz quebrada como un cristal frágil. Luchó mucho, pero no fue suficiente. Los ojos de mi hija se abrieron con sorpresa, y sentí que se ponía rígida en respuesta a la noticia. Yo había querido protegerla de esta agonía, queriendo protegerla de las pesadas cargas que la vida repartía tan libremente. Después de un momento de silencio, me enderecé y respiré hondo, tratando de calmarme. «Mi querida hija», declaré, «compré boletos de avión antes de la muerte de Laura para luchar a su lado. Ahora que ella no está, sigo yendo». Hice una pausa, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. El acto parecía casi trivial contra la marea de emociones que me invadían. Realmente odio a este gobierno, a este país hipócrita que solo se cree el mejor del mundo mientras no le importa un comino el sufrimiento y las muertes en otros países que Estados Unidos podría ayudar. Maldigo a este país, y regresaré cuando mi maldición florezca. Las palabras se sintieron liberadoras al salir de mis labios. Una liberación de la frustración contenida que había estado hirviendo bajo la superficie. Vi el reflejo de mi rabia en los ojos de mi hija, un espejo de dolor y comprensión compartidos. Estábamos unidos por este momento, atrapados en la red de pérdida y resentimiento que aparentemente no tenía fin. Mientras tanto, continué, tratando de suavizar la gravedad de mi resolución. Nos mantendremos en contacto de una forma u otra, y espero que vengas a visitarme algún día, donde sea que esté. Esas últimas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, un hilo frágil tejido de esperanza en medio de nuestro dolor. Con eso, ambos nos alejamos el uno del otro, velados por una profunda tristeza. La habitación se transformó en un santuario de dolor, que resonaba con palabras no dichas. Un silencio se apoderó de nosotros, interrumpido solo por el suave tic-tac del reloj, como si cada tic-tac contara los momentos que nos quedaban en este abrazo familiar. Observé su rostro, esa hermosa mezcla de mi pasado y un futuro incierto, y sentí que mi corazón dolía al saber que la vida seguía adelante. Pero yo seguía anclado en mi resolución de buscar justicia para Laura, una esperanza ahora convertida en una misión destinada a alejarme de ella, incluso cuando deseaba permanecer cerca. Mientras la oscuridad envolvía el cielo afuera, sostuve las manos de mi hija, agarrándolas como salvavidas en un mar tempestuoso. Nuestro dolor compartido nos conectaba incluso cuando el destino nos separaba. Fue en ese dolor que ella y yo forjaríamos nuestros caminos, entrelazados por los recuerdos, el amor y una determinación feroz de enfrentar lo que viniera después. Para aquellos de ustedes que deseen adquirir los 2 primeros libros completos de mi biografía, por favor revisen la descripción donde encontrarán los enlaces a mis libros publicados en Amazon y pueden escribir cualquier pregunta o comentario debajo de este video.